¿Cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en la bella ciudad del Cusco. Estamos en la casa del doctor Jesús Gamarra y vamos a conversar. Él es autor, él es escritor y él ha contribuido con toda la humanidad para descubrir nuestro origen con un muy buen libro. Precisamente es Paraguayso y vamos a hablar sobre el contenido del libro y algunas teorías. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Sí, efectivamente, el libro que hemos escrito, que es se denomina Paraguayso. Paraguayso es una toponimia quechua que significa paraíso, que es el tema central de este libro, es decir, la demostración cómo el paraíso terrenal, la Torre de Babel, la ciudad Babilonia la Grande, la morada de los emperadores dioses y el paraíso terrenal, todos estos lugares conocidos en el Génesis de diferentes sagradas escrituras de diversas religiones que fueron buscados en Asia y en Europa y que no fueron hallados, curiosamente se pueden demostrar en stricto sensu con la expresión de 11 ciencias oficiales que esto ocurrió y están presentes, conocidos con otros apelativos modernos, en la ciudad del Cusco. Esto no es producto de un chauvinismo, de una actitud de cusqueño recalcitrante, sino esto es producto de una investigación muy seria iniciada por mi señor padre, don Alfredo Agustín Gamarra Caller, hace más de 100 años atrás. Y bueno, yo he sido merecedor de conocer estas investigaciones y tan solamente por razones del valor per se de la obra yo he podido continuar estas investigaciones que están teniendo una gran recepción. Esto podrá contribuir eficazmente de manera indubitable e incontradecible a demostrar cómo la historia del Perú es mucho más antigua, más importante y de incidencia universal que la historia que dejaron los españoles de acuerdo a su conveniencia, desconocimiento y lesa humanidad. Y precisamente como usted conversamos hace un momento, fuera de cámaras, decía que la piedra es el mejor, más grande testigo de la historia de la humanidad, ¿no? Y precisamente nos habla sobre algunas eras también que han ocurrido en la Tierra, ¿no? Sí, efectivamente, en esta investigación se toma muy en cuenta el relato o la interpretación del testigo más antiguo, que es la piedra, puesto que la piedra es el material que mayor prevalece en el tiempo. Pero no es el único elemento de juicio para meditar estas opiniones que pudieran ser tomadas de manera curiosa. No, en realidad toda la investigación es muy seria. Intervienen 11 ciencias oficiales, es decir, expresiones válidas para todos, a través de las cuales se puede demostrar pues, que el Perú ha sido la nación de naciones en épocas muy remotas a la presencia de los incas, teniendo en cuenta que los incas son, comparados con la gran historia antigua de nuestra nación, relativamente modernos. Son, como propone Guamán Poma de Ayala en sus crónicas del buen gobierno. Guamán Poma propone que los incas son postdiluvianos, incluso con total solvencia y conciencia. Guamán Poma propone que los incas son descendientes de Noé. Pero este episodio del diluvio pues es antelado por milenios, muchos milenios de antigüedad. Y curiosamente se puede demostrar que esa antigua historia ha ocurrido en nuestra nación Perú, en sus orígenes. La opinión de mi padre propone una teoría denominada cosmogonía de los tres mundos, en la que se proponen aspectos muy interesantes y que han sido demostrados por las resultantes de investigaciones tecnológicas de ciencia moderna. Así, por ejemplo, las investigaciones realizadas por Carl Sagan, la teoría del Big Bang, el haber traído muestras de la Luna y de Marte y haber comprobado que son los mismos materiales de nuestro sistema planetario solar,
y de nuestro planeta, así como las investigaciones que ha hecho el telescopio espacial Hubble, todo ello ha concluido que no solamente la masa de la Tierra, sino todo el sistema planetario solar que es gravitado por el Sol, ha tenido origen en la masa del Sol. Lo único que dice mi padre terrenal, don Alfredo Agustín Gamarra Caller, es de que antes de haber llegado la Tierra a esta actual posición sideral de la órbita de 365 días año, en su transcurso de venir desde el Sol hasta este punto sideral, han habido órbitas anteriores más próximas al Sol en las que ha habido vida en los tres reinos de superior calidad, en los cuales los vegetales, las plantas y el reino mineral tuvieron comportamientos superiores a las actuales, que son determinadas por las leyes físicas. Así, por ejemplo, en órbitas actuales que son determinadas por las leyes físicas. Así, por ejemplo, en órbitas más próximas al Sol de 225 y de 260 días año, las leyes físicas fueron de menor intensidad, es decir, de menor fuerza de gravedad, de menor presión atmosférica, de menor pesantez y de menor densidad. Esto habría permitido entonces trabajar con bloques tan grandes, ¿no? Y como da la impresión que hubieran sido trabajados con moldes, ¿no? También. Sí, efectivamente, porque haciendo una adecuada valoración se puede encontrar incluso la huella de los moldes y la presencia de la vitrificación. La vitrificación es un cambio molecular de la piedra por presencia de altas temperaturas. Por ejemplo, todo el vidrio, todos los cristales que conocemos, en sus orígenes han sido arena o piedra, más calor, ahora eso es vidrio, o sea, la piedra o arena es el sílice que con el calor se convierte en vidrio. Y la vitrificación son expresiones de este derretimiento de la piedra por efecto de altas temperaturas, más formas muy precisas y adecuadas correspondientes a los moldes que se utilizaron. Y es la opinión de muchas personas, ¿no? Que todas las estructuras que uno ve en el Cusco pertenecen a los incas, ¿no? Pero usted está proponiendo algo distinto, que existía una civilización aún más antigua que había logrado también asentarse aquí, en esta parte de Sudamérica, y es la cuna de la humanidad. Sí, efectivamente, este relato, esta valoración apropiada en estricto sensu de la piedra, que es el testigo más antiguo, permite establecer diferentes tipos de tecnologías que se han utilizado para dar forma a la piedra. Entonces, tomando en cuenta el orden de las superposiciones y suponiendo que lo que está debajo de todo obviamente es lo más antiguo, podemos darnos cuenta que los vestigios que están debajo de todos y que han sido superpuestos por tecnologías posteriores y más modernas, contradicen, por ejemplo, el relato evolucionista de Darwin, porque según Darwin las culturas más antiguas corresponderían a culturas incipientes, arcaicas, primitivas, y lo que podemos ver que está debajo de todas las culturas en la piedra, curiosamente corresponden a diseños que podrían ser tomados como modernos, con características de ángulos internos romos para un mejor desdoblamiento o desmoldamiento, y como les ya referencié, la presencia de vitrificación. Hay vitrificación que solamente es expresión del uso de las altas temperaturas. Entonces, tomando en cuenta el orden de cómo están superpuestos los vestigios arqueológicos, se encuentra que la cultura más antigua, y que no solamente existe en el Perú, porque esta es una cultura universal, pero cuya proporción está en el 70% mundial presente en Cusco, Perú, caracteriza a los lugares más sagrados del mundo, correspondientes en el presente a diversas religiones. Hablando un poco de las pirámides, y la misma esfinge está orientada hacia el Cusco, ¿no? Sí,
Según esta investigación se puede precisar, por ejemplo, cómo lo que llamamos ahora la esfinge, que es un componente simbólico de un cuerpo de felino con una cabeza humana, no es otra cosa que el más antiguo emblema de Cusco, la ciudad que tiene forma de puma pero con cabeza humana. Como usted dice, Rafael, en este mismo momento la esfinge está mirando al lugar del punto de partida de donde provino, es decir, la ciudad del Cusco. Los incas, bueno, conocían un poco de este pasado, ¿no? Pero mucho se ha perdido. ¿Qué tanto sabemos de esta cultura que habitó en los Andes peruanos, ¿no? Que aparte, bueno, también que figura en la Biblia, ¿no? Como usted propone que aquí estuvo el paraíso terrenal. Pero estamos hablando de una cultura que se dedicaba, ¿qué se sabe más de ellos, ¿no? Bueno, los testimonios que han quedado en piedra principalmente constituye lo más tangible, pero también habría que tomar en cuenta las maravillosas joyas que se han hecho en este momento histórico, que según la cosmogonía de los tres mundos denominamos como el Hanan Pacha o la tierra del cielo de arriba, de donde pues lamentablemente joyas de una tecnología asombrosa en épocas de la colonia española fueron convertidas en lingotes para hacer joyas de menor valor tecnológico incluso. Pero de estos tiempos y correspondiente al Génesis bíblico, en su versículo 11, versículo primero, por ejemplo, está el idioma. Para el presente hay investigaciones científicas hechas por filólogos de renombre universal, extranjeros todos ellos, que han podido precisar, y en este libro justamente en Paraguay se hace recurso de ello. En este libro se muestran hasta 21 libros escritos por filólogos extranjeros que precisan que los idiomas más antiguos como el sánscrito, el arameo, el acadio, las lenguas sumerias, las lenguas maoríes y las lenguas magiares, todas ellas reputadas como lenguas muy antiguas, tienen origen en el quechua. En este libro figuran los títulos y breves comentarios de esos libros que atestiguan de cómo esta nación realmente es mucho más antigua que la historia que habíamos conocido que dejaron los españoles. Estamos entonces de acuerdo que esta gran cultura aún nos está no solo legando estos monumentos, sino el mismo idioma, ¿no? Que encierra muchos, es muy importante, ¿no? Y que debería revalorarse como el quechua y el aymara. Pero yendo un poquito más allá, muchos, es muy importante, ¿no? Y que debería revalorarse como el quechua y el aymara. Pero yendo un poquito más allá, quisiera preguntarle, digamos, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar con respecto a estas investigaciones, ¿no? Sabemos que muchos arqueólogos siempre están detrás del cáliz de Cristo, digamos, de la cápsula del tiempo que nos habrían dejado de alguna prueba más allá, ¿no? Digamos, en su caso, ¿qué es lo que le gustaría encontrar, ¿no? Bueno, el más grande de todos los hallazgos arqueológicos habidos y por haber. Según mi señor padre, este hallazgo histórico sería la ubicación del Paiquiquín, que en época de los incas fue conocido como el Paititi, que esto corresponde todavía a los primeros tiempos de la humanidad y pues cuyos derroteros nosotros conocemos y estamos interesados en hacer conocer a quien sea el mandatario de la nación. Cuánto hubiésemos querido conversar con el presidente de la nación, a él lo hemos buscado muchas veces de diferentes formas, ¿no? Pero no hemos tenido la oportunidad de hacerle llegar informaciones valiosas, muy precisas, que ameritan jerarquías mucho mayores que le corresponden en estricto senso a la nación peruana. En la misma Biblia se habla del jardín del Edén, ¿no? Y Adán es expulsado y no se le permite
regresar jamás, ¿no? Y hay un ángel que cuida digamos, la puerta, los límites, ¿no? ¿Ese sería el Paititi? No, el jardín del Edén o el jardín de las Hespérides, ¿no? Y otras denominaciones con las que es conocido en diferentes historias, mitologías y sagradas escrituras como el Aril Yanen Baedjo. Este lugar geográfico que se conoce en la Biblia, el Paraguayso en este caso, o paraíso terrenal, estuvo ubicado en lo que ahora se conoce como la hoya hidrográfica del río Urubamba, donde tiene la mayor presencia arqueológica lo que se llama el Valle Sagrado de los Incas. El Paititi es un agradecimiento que hace la primera calidad humana, los superhombres, los que se conocen en nuestra mitología como los ñaupas o los primeros hombres, los primeros superhombres, los ñauparunas, que habitaron en órbitas más próximas al Sol y con óptimas leyes físicas. Ellos, cuando se crea al género femenino, en agradecimiento y alianza con Dios, hacen un soberbio palacio subterráneo para dar testimonio de su grandeza y agradecimiento a Dios por haber creado a la ayuda más semejante al hombre, que es esta maravilla permanente que es el género femenino. Se cree que, por ejemplo, las leyendas son solo leyendas y de estas historias, pues no, inclusive, ¿no? La Ilíada y la Odisea describen en alguna parte la batalla que hay en Troya y se pensaba que simplemente era una leyenda más hasta que se logró descubrir. En todo caso, esta leyenda del Paititi, ¿usted cree que en algún momento la podrá descubrir? ¿Habrá con su ubicación física? ¿Está cerca de ella? Podía parecer arrogancia o soberbia, pero mi Señor Padre conoció, basado en sagradas escrituras iranias, indias y persas, la ubicación de este sagrado lugar en los sagrados lugares del origen, o sea, en Perú, en Cusco, y que cuánto me gustaría hacer conocer esto a la humanidad, pero aquí hay que tener en cuenta un resguardo importantísimo de toda esta riqueza, de todo este oro que fue dedicado a Dios y que debe ser intangible para el hombre. Yo hasta que no encuentre la custodia adecuada, aunque sea me llevaré esta información a la tumba, pero antes cuánto quisiera que estas investigaciones sean profundizadas o sean conocidas. Yo tengo proyectos tanto en libros como de producciones televisivas para poder hacer estos hallazgos y mayores revelaciones que beneficiarían grandemente a la nación peruana. Espero que algún productor pueda contactarse conmigo. Bueno, un par de preguntas más. Se habla en el documental que hemos visto y en el libro también, que la Tierra está ubicada en diferentes posiciones en el sistema solar, ¿no? Y que las condiciones eran un poco distintas, ¿no? Y permitieron la construcción de estos monumentos, ¿no? De estos megalitos y de estas construcciones tan bellas, ¿no? Sin embargo, entre movimiento, entre órbita y órbita, me da la impresión, y por la leyenda también del diluvio universal, que también se cuenta aquí en los Andes, que hay cataclismos, ¿no? Entre cada transición y cada transición, ¿no? Cada órbita tiene una duración de años, pero entre órbita y órbita pasa algo, ¿no? Hay un desastre natural, se podría decir. Sí, naturalmente. Han sido voliciones que han estado produciéndose de manera subsecuente, de haber partido desde la masa del Sol hasta ubicarse en esta posición sideral, en la órbita biológica, es decir, en la órbita donde hubo vida, que son dos órbitas anteriores, una de 260 y una de 225, de la cual hay testimonio arqueológico, puesto que el hombre antiguo ha registrado estos calendarios con esas dimensiones de órbitas de traslación.
Las leyes físicas han permitido la existencia de animales y plantas gigantes, así como el traslado, por ejemplo, de piedras gigantes a lejanas distancias. Hay el caso, por ejemplo, como el de la piedra de la Chincana Grande, que ha sido calculada con un peso de más de 1.200 toneladas de peso, y a través del espectro geológico, que es una especie de ADN mineral con el cual se puede precisar la procedencia de origen, se ha encontrado que la cantera de esta piedra estaría a 60 kilómetros de distancia, en Muina, ¿no? Entonces, estos misterios sí se pueden resolver si es que se acepta la existencia en tiempos muy anteriores de la presencia de leyes físicas de menor intensidad, en este caso de menor presión atmosférica y de menor fuerza de gravedad. Existieron en esas anteriores órbitas, y que estos cambios de órbita en sentido de alejamiento de la masa del Sol produjo el incremento de mayor fuerza de gravedad, que es lo que los aniquiló, porque esto resulta siendo un misterio para la ciencia contemporánea. Yo el anteaño tuve el honor y satisfacción de conocer al premio Nobel Richard Ernst, autor en 1991 de lo que se llama como la resonancia magnética. A él le pareció muy coherente esta teoría de la cosmogonía de los tres mundos, y él dijo que ni en colegio ni en universidad había conocido la posibilidad de aceptar de que la civilización humana hubiese podido haber existido en órbitas más próximas al Sol, ¿no? Y que esto le parecía muy coherente respecto a la desaparición de tan solamente los animales gigantes, que esto justamente habría afectado en sus cambios de órbita a la presencia de mayor fuerza de gravedad y de mayor presión atmosférica, lo que habría aniquilado justamente a los animales más grandes, porque el resto de especies siguen existiendo. Conocer nuestro pasado nos ayuda para saber de dónde venimos, saber nuestra misión también en la vida, qué rol cumplimos no solo con el planeta, sino en el sistema solar, en la creación, en el plan divino, no sé. Pero también me imagino que conocer el pasado nos puede facilitar también conocer el futuro, ¿no? Y si nos espera de repente otro cambio más, otro alejamiento de órbita o un cataclismo civilizatorio, si se puede evitar, ¿cuál sería su reflexión con respecto a eso? Seguirán habiendo más cambios de órbita, y parece que esto está contemplado también en el calendario Maya Hap. Ellos denominan a este momento como el Alautu. Pero les voy diciendo de antemano que el año 2012 no acabará el planeta, que todavía, según los cálculos que hemos realizado en las volumetrías que existen en los lanzones de doble signo escalonado en el Perú, y que son siempre de una relación numérica de 9, 12 y 20, lo que correspondería a este Ucumpacha, a este tipo de existencia de esta órbita de 365 días año, sería un futuro todavía de unos 40.000 años por delante. Eso es lo que se puede calcular según la geometría descriptiva. Doctor, no quería terminar esta entrevista sin antes hacerle una consulta más, y era precisamente que muchas personas se preguntan ¿qué tiene de especial Machu Picchu? ¿Por qué fue construido? Y creo que usted tendría una respuesta. Este vestigio... Muchas personas se preguntan ¿qué tiene de especial Machu Picchu? ¿Por qué fue construido? Y creo que usted tendría una respuesta. Este vestigio, que tan solamente desde los 1911, ahorita, fue denominado por Bingham como Machu Picchu, ¿no? Habiendo sido llevado él por Melchor Arteaga y Santander hasta el lugar de la mano, y haber sido antelado en su descubrimiento por Agustín Valencia en unos 14 años,
y que ahora es reconocido como maravilla del mundo, corresponde en los sagrados lugares del origen a lo que los fenicios denominaron como la morada de los emperadores dioses, es decir, la Tarteso, y que civilizaciones como los griegos y los romanos denominaron como el Olimpo, este lugar que era la morada de los emperadores dioses, que estaba ubicada en la parte alta del paraíso, en la parte alta del paraíso. Como hemos dicho hace unos momentos, el paraíso estuvo ubicado en la hoya hidrográfica del río Urubamba. En la parte alta de esto se encuentra lo que ahora llamamos Machu Picchu, cuya denominación más coherente debiera ser la de Illampu. Illampu es una toponimia quechua que significa, que está compuesta por dos palabras. Illa es la luz etérea o una representación de lo que es Dios. Illampu es la morada confortable de Dios, o sea, la morada de los emperadores dioses que los fenicios denominaron como el Tarteso y los griegos y romanos denominaron como Olimpo. Olimpo, que proviene de su raíz de origen quechua, que significa Illampu. Muchas personas miran el programa y algunas veces hemos pasado videos pues de ovnis. También hemos tocado temas como von Däniken, que este arqueólogo que también recorría el mundo tratando de mostrar la tesis de los dioses extraterrestres. Y muchas personas a veces dicen, no, las líneas de Nazca han sido creadas por los extraterrestres. No, también las grandes construcciones han sido hechas por extraterrestres. Ahora, no es que nosotros en el programa no creyemos que existen estas naves, los ovnis, que son tripuladas de repente, ¿no? Por seres de otros planetas, y que la vida en otros planetas se puede dar, ¿no? Pero con respecto a este tema de la creación de estas obras por extraterrestres, ¿cuál sería su posición? Mi posición es religiosa y creacionista, y sin pensar de que los seres que tripulan naves que nosotros denominamos ovnis hayan sido los creadores de esta creación maravillosa que es el planeta Tierra y sus habitantes. Yo me consolido en la opinión creacionista religiosa de que existe Dios, pero también tomando en cuenta que en este caso Dios, respecto de los terrícolas, resulta ser un extraterrestre. El mismo Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Ahora, aquí cabe una precisión. Por ejemplo, los vestigios de la cultura en piedra más antigua y que causa asombro y que siempre causará asombro, que denominamos como cultura del Hanan-Pacha, por algunos investigadores y estudiosos como Erich von Däniken, a quien he tenido el honor de conocer personalmente el año 88, en marzo, acá en el Cusco, y los chilenos, precisan de que esos vestigios son extraterrestres. Y yo tengo la siguiente respuesta. Estos vestigios que tienen un diseño de expresión moderna, que usan tecnología de calor y molde, que están hechos en una sola pieza, en montañas gigantes macizas de roca, no son extraterrestres por el siguiente fundamento, porque correspondientes a esta misma tecnología, a esta misma expresión del Hanan-Pacha, existen puertas, ventanas, hornacinas, escaleras, altares y animales, pumas, serpientes, monos y otras expresiones de animales netamente andinos. Entonces, bajo esta existencia innegable e incontrovertible, no podemos decir que estas expresiones líticas sean extraterrestres. Queremos agradecerle esta entrevista, que usted ha sido tan amable de explicarnos tantas cosas, no solo a mí, sino a todas las personas a través de su libro, que esperemos pronto salga de nuevo a la venta porque se ha agotado. Y bueno, agradecerle esta oportunidad de conocer estas teorías y su trabajo.
desearle mucha suerte y yo imagino usted tiene mucho trabajo todavía por desarrollar. Esto es solo el comienzo, me da la impresión. Felizmente y lamentablemente al mismo tiempo es así. Hay mucho pan que rebanar, mucha torta que compartir, pero concluyo diciendo que existe el sustento científico producto de la investigación de Alfredo Gamarra Callero, iniciada hace más de 100 años, con expresiones válidas para todos, es decir, solamente de manera científica, es decir, demostrable, en 11 ciencias oficiales, a través de las cuales se puede demostrar que el Perú, en un pasado milenario muy remoto, fue la cuna de la humanidad, fue la nación de las naciones, y que al Perú le corresponde reconocimientos universales de mayores jerarquías. Estos reconocimientos hechos posibles generarán un mejoramiento y enorgullecimiento de la autoestima del peruano, podrán resolver de una vez para todas el problema de la falta de patriotismo en algunos, podrá producir el respeto y admiración de las naciones extranjeras, porque el Perú fue muy mellado en su geografía, y por el lado económico podrá generar el boom turístico de la visita a los sagrados lugares del origen, generando grandes fuentes de trabajo para los peruanos y fantásticas recaudaciones de divisas para el Perú. ¡Viva el Perú!